Hola, buenas noches. Bienvenidos a este espacio Laboratorio del Poeta. Bienvenidos una vez más a Martes de Ciencia de Poesía. El tema de hoy va a ser la energía y la creación poética. Les agradezco estar sintonizando este canal y a los que están agarrando la repetición, muchas gracias por producto artístico como el resultado de un proceso creativo. Pero el proceso creativo involucra energía. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo pensar la energía, cómo tratar la energía. Voy a colocar aquí en comentarios el texto para que lo puedan seguir a medida que voy haciendo la exposición y las reflexiones. Bien, punto número 1. Cuando uno usa la palabra energía en la vida cotidiana, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, y no siento que tengo energía. Ahí está. Vemos ahora si tenemos conexión. Parece que sí. Bien. Resuelto. Entonces decíamos, bienvenidos a este espacio del Laboratorio del Poeta. Hoy, martes de Ciencia y Poesía, vamos a abordar el tema de la energía. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa energía? Primero partamos de una definición de la vida cotidiana y después pasemos a una definición de la enciclopedia de la Wikipedia. Punto número 1. Cuando nosotros usamos la palabra energía, ¿en qué situaciones la empleamos? Por ejemplo, tengo baja energía, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de cantidad. Es decir, motivación o no para realizar una acción. Pero también la usamos para hablar de la cualidad, buena o mala. Me parece que en este lugar no voy a entrar. Siento una vibra, siento como que hay mala energía, ¿verdad? Dos usos entonces. Motivación y, digamos, cualidad emocional. Esto no está tan alejado cuando nosotros experimentamos el proceso creativo, puntualmente cuando escribimos el poema. Pero, ¿qué dice la enciclopedia acerca de la energía? Una de las principales razones por las que estamos dando este vivo es porque tenemos... Estoy viendo a ver si surge aquí, no está abriendo el link. Por lo tanto, voy a volver a pegarlo a ver si ahora me lo permite. A ver. Ahí está. Bien. Lo hago así entonces. ¿Qué nos dice la Wikipedia acerca de la energía? En la definición desde las ciencias, de la física. Dice así. Y lo que voy a hacer es leer la entrada de la enciclopedia y punto por punto relacionarlo con el proceso creativo, el poema y la mentalidad estético-espiritual del poeta. El término energía es una actividad, una operación, y esa es la traducción del griego, que tiene que ver con fuerza de acción, una capacidad para el trabajo. Si bien tiene diferentes acepciones, la más predominante en la ciencia y sobre todo en la física es la capacidad para realizar un trabajo. Esto es clave. Tomen nota. Punto número 1. La energía es la capacidad para obrar, es decir, para mover, para transformar. Estas no son categorías distintas. Estamos abordando diferentes cosas. La energía es la capacidad para realizar un trabajo, para poner en movimiento algo, para realizar una transformación en una materia input para obtener un resultado output. La energía entonces es una capacidad para obrar. Esto es muy interesante, por ejemplo. Tomemos por caso un rayo, es una forma de transmisión de la energía, ¿verdad? En física, especialmente en mecánica, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Esta es nuestra definición clave. Capacidad es no la realización, sino la posibilidad de realizarlo. O sea que estamos en el mundo de la potencialidad. Y al mismo tiempo tenemos que ver en qué consiste un trabajo. Y esto también es interesante para pensarlo en poesía. Ya vamos a ver todos los puntos de contacto. Primero presentamos el concepto de energía según la física y luego pasamos a hacer la analogía según la poética. Entonces, desde el punto de vista de la física es una capacidad para realizar un trabajo. Desde el punto de vista de la economía y la tecnología, dice la Wikipedia, la energía se refiere a un recurso natural, que está incluyendo justamente toda la tecnología asociada para extraer ese recurso natural y darle un uso industrial o económico. Vamos a ver sobre eso también en un rato. También se incluye a la termodinámica
Es decir, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar transformaciones. Esto es muy importante para pensar el poeta. Vamos a hablar sobre esto. El concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. De todos modos, en la definición no abarca la noción de energía que tiene una onda electromagnética. Esto lo vamos a dejar, no nos interesa. Algo muy interesante es la conversión de materia en energía. Reconocen, por supuesto, la famosa frase de Einstein. La energía es igual a la materia acelerada a la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, energía y materia son combinables. Uno se puede convertir en otro. Y esto lo vamos a tomar como metáfora también, para pensar cómo la realidad exterior, misterio, universo, vida y lenguaje son materias transformables en energía expresiva. Estás en el mundo, te inspirás, elaborás y sacás. De tal manera que lo que entra se procesa y se devuelve al universo de donde viene. ¿Cuál es el elemento común entre lo que yo recibo y lo que yo doy? El concepto es energía. Esa capacidad para trabajar y transformar las cosas. Es sumamente interesante y fecundo el concepto de energía para pensar el proceso creativo. Y sobre todo es, a mi juicio, el concepto adecuado, el enfoque pertinente para que uno pueda desatar su genio creador. Porque si vos tenés la llave para abrir todas las puertas, entonces ninguna entidad va a ser una resistencia y un muro para vos. Vas a convertir los muros en puertas abiertas porque tenés la llave. Una correcta mentalidad procedimental y espiritual es una llave que abre todas las puertas energéticas de todas las experiencias que tengas y que puedas convertir el dolor en belleza, la alegría en belleza y la belleza en una comunicación que inspire a otros y que también transmita lecciones de vida. La masa y la energía están estrechamente relacionadas, dice la Wikipedia. Debido a la equivalencia masa-energía, cualquier objeto que tenga masa cuando está inmóvil, llamada masa en reposo, tiene también una cantidad equivalente de energía, cuya forma se llama energía en reposo. Y cualquier energía adicional adquirida por el objeto por encima de esa energía en reposo aumentará la masa del objeto al igual que aumenta su energía total. Por ejemplo, después de calentar un objeto, su aumento de energía podría medirse como un pequeño aumento de la masa. Por supuesto, cuando estamos calentando agua para hacer el mate, la pava empieza a chillar. ¿Por qué? Porque la masa del agua está en movimiento y está justamente aumentando el volumen y por lo tanto emite ese sonido que es el vapor saliendo, ¿sí? Porque está a presión. Lo mismo que cuando ponemos agua caliente, no pongan ninguna botella de vidrio con agua caliente porque si no estalla, porque aumenta el volumen. El calor aumenta el volumen. Entonces, esto es interesante. Todo esto lo vamos a relacionar en breve con la poesía. Voy a volver a leer el texto y hacer los puntos en contacto. Lo que estamos discutiendo y conversando es acerca de la energía desde la física para después pensar metafóricamente qué conceptos de la física, concretamente de la energía, se pueden pensar en la poesía. ¿Para qué? Para ampliar la conciencia. ¿Para qué? Para incorporar nuevos puntos de vista, para que vos experimentes tu proceso creativo con más expansión, con más profundidad, con más intensidad, que puedas tener más curiosidad, que hagas más preguntas y que por lo tanto puedas hallar más verdades que te permitan ampliar tu espacio de movilidad cuando estás creando tu obra de arte. Hoy es martes de Ciencia y Poesía, estamos hablando de la energía. Estoy leyendo una entrada de la Wikipedia para presentar los elementos conceptuales de los que vamos a pensar analógicamente la poesía, el proceso creativo, el lenguaje poético y la mentalidad estético-espiritual. ¿Cuál es el correcto enfoque para escribir un gran poema? Una entrada acerca de los organismos vivos. Ellos requieren energía para mantenerse vivos, como la energía que los humanos obtienen de los alimentos. Y la unidad que utilizamos para cuantificar la energía es el Julio o Joule, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Bien, hasta aquí entonces el discurso científico acerca de qué es la energía. Ahora lo que voy a hacer es leer nuevamente este discurso científico extraído de la Wikipedia y hacer observaciones y comentarios desde la perspectiva de la poética. Es decir, cómo se puede pensar poéticamente este texto científico. Punto número 1. Leo la entrada de Wikipedia. Dice así. El término de energía en griego significa actividad, fuerza de acción,
fuerza de trabajo, y tiene diferentes acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar. Primer punto interesante, la energía en términos de capacidad para obrar. ¿Cómo significa esto en el poeta? ¿Cómo puede ser pensable esto en la situación creativa? Uno necesita un mínimo de energía para realizar un acto creativo. Si uno está muy cansado porque quizás está deprimido o simplemente es perezoso o está distraído, no hay energía en la dirección encaminada a crear algo. ¿Qué es crear algo? Traducir. ¿Qué es traducir? Cambiar la forma de la energía que vos recibís, así como también conectar esa energía que recibís con otras energías de la fantasía. Recibís una percepción, por ejemplo, una puesta de sol. Muy bien, recibís energía visual, porque estás viendo el sol, estás viendo el horizonte, se está prendiendo fuego. No, mentira, no se prende fuego nada. Es tu fantasía la que imagina que se está prendiendo fuego. Por lo tanto, ahí recibís la energía visual con datos objetivos, pero sale energía de la imaginación proponiendo la entidad, evento, prenderse fuego. Por lo tanto, ¿qué recibís? La realidad objetiva, puesta de sol. ¿Y qué proyectás? Una realidad imaginativa, encenderse el horizonte. Entonces, del atardecer como un incendio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos energía visual que entra y energía fantástica que sale. ¿Cuál es la energía fantástica? La imaginación de creer que la puesta de sol es un gran incendio. Nunca ha habido, como en esta tarde. Ahí tenemos la metáfora. El atardecer como... Bien, se cortó aquí la comunicación. Vuelvo. Decía... Estoy hablando de la energía. Y lo que estaba mostrando era la energía como capacidad para realizar un trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la energía como la capacidad para realizar un trabajo, pensemos en la situación creativa. Yo estoy inspirado, yo tengo energía, tengo la capacidad de escribir un poema, pero todavía no lo escribí. O sea que tengo la capacidad para realizar un trabajo. ¿En qué consiste el trabajo poético? Tengo la energía, la siento, estoy inspirado, pero cuidado, ¿cómo voy a dirigir esa energía? Va a decidir si tu poema va a salir o no, y si sale, si va a ser un poema de alta calidad o no de alta calidad. Entonces, estoy inspirado, tengo la energía, estoy apasionado, me pongo a escribir, pero cuidado, si manejas mal la energía te quema, y por lo tanto la hoja se prende fuego y entonces vos no puedes transmitir tu mensaje porque estás muy emocionado. Entonces se trata de controlar la energía. ¿Cómo vas a vehiculizar esa capacidad para realizar un trabajo? Para la física, la energía es una capacidad para realizar un trabajo. Entonces, el modo como nosotros realicemos ese trabajo va a depender del modo como nosotros canalicemos esa energía. Entonces, ¿cuáles son las distintas fases donde yo canalizo energía? Las 4 del proceso creativo. Número 1, la experimentación. Es energía que viene del universo que viene del misterio a través del universo, a través de la vida y a través de mi cuerpo. Misterio, universo, vida, mi cuerpo. Viene la energía, perfecto, me impacta. Fase número 1 es experimentación. Pasamos a la fase número 2, la gestación. Ahora yo con toda esa energía y con toda esa información se está gestando algo. El hijo está naciendo en mi panza. Está creciendo, está creciendo, está creciendo. Muy bien. Entonces ahí yo también tengo que decidir darle el tiempo necesario a que esa gestación culmine de manera natural, no interrumpir el embarazo. Porque si no, voy a pretender sacar al hijo antes de que cumpla los 9 meses. Lo mismo que escribir un poema y pasar al texto, algo que antes todavía yo no lo sentí con autenticidad, con sinceridad, con pasión. No me está prendiendo fuego por adentro de mi cuerpo. No siento el hambre de lo que estoy necesitando todavía. Entonces necesito la introspección, necesito la reflexión, necesito estar en contacto con lo que yo estoy sintiendo. Aislate, mantenete silencio, salí a dar una vuelta, concéntrate en vos. No es momento de escribir el poema, es momento de conocer qué estás sintiendo, qué está evolucionando dentro tuyo. Esa es la gestación. Ahí la energía entonces está adquiriendo su propia fuerza, su propia dinámica, su propio tiempo, su propia cualidad. Déjala que crezca. La madre no le dice al hijo cómo tiene que formar su propio cuerpo. La madre simplemente cuida el espacio y el tiempo y los nutrientes necesarios para que el proceso de la vida surja y evolucione naturalmente. En la etapa de la gestación, cuidado acerca del modo como controlamos la energía. No hay que controlarla, hay que acompañarla. No se trata de llenar, no se trata de trasladar, se trata de acompañar. ¿Por qué? Porque la misma fuerza vital de tu poema tiene su propio principio de autoconstitución. El misterio a través del universo, a través de la vida, a través del lenguaje se expresa en vos.
Acompañá ese proceso escuchando poéticamente, no vos diciéndole lo que vos querés decir. Encontrar lo que ya se está diciendo por medio de tu intuición auditiva, espiritual y mental y emocional y corporal. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. La segunda fase es la de la gestación, la primera de la experimentación, la tercera es la de la invención. Entonces es el momento de sacar todo afuera. La energía fluye, fluye, fluye. Es la ola que estás barrenando, es la ola que estás surfeando, es la corriente ascendente en la que vos estás planeando con tu parapente. Ahí uno se sube a la fuerza exterior. La fuerza manda, la fuerza guía, la fuerza impulsa. Entonces la capacidad de realizar un trabajo la está teniendo el universo y vos te conectaste con la energía del universo. Por lo tanto vos fluís. Fluir no es nadar. Cuando vos nadás es cuando vos aplicás tu energía de la voluntad queriendo ir a donde vos te propusiste ir y haces el trabajo para acercarse allí. Pero cuando vos encontrás las energías del universo, vos simplemente te conectás con esas fuentes creativas y simplemente te mantenés adentro. El universo te lleva. Es cuando uno está inspirado, parece que todo anda solo. Entonces ahí también es otra manera de conectar con la energía. Es una capacidad de realizar un trabajo, pero la capacidad no está en el yo hago, en el yo quiero, en el yo nado. Está en la ola me mueve, la corriente ascendente de aire me mueve y me sostiene, me lleva, me impulsa y me dirige. Entonces ahí tenemos que desarrollar una intuición. El poema es el resultado de lo que vos decidís o tu simple decisión es conectarte con las fuerzas creativas del universo, ya sea tu inconsciente individual o el inconsciente cósmico, y empezar a escuchar. ¿Por dónde va? ¿Qué acontece? ¿Cómo lo conecto? Empezás a presentir, aparecen texturas, estructuras, aparecen olores, tacto, vista, oído, olfato. ¿Qué está pasando en esa zona? Las energías sensoriales se manifiestan en diferentes canales. La energía no solo de la percepción, sino también de la imaginación. No es lo mismo un atardecer que un incendiarse. La energía fluye, cambia de forma, entra como misterio a tu sistema físico de cuerpo y se convierte entonces ¿en qué? ¿Se convierte en imaginación? Entra la percepción, energía perceptiva, entra a tu sistema y se convierte en energía imaginativa. Y de repente, pará, todavía no quiero escribir esto, a ver, la voy a elaborar. Entonces me conmueve, se transforma la energía imaginativa en una energía emocional. A ver, ¿qué estoy sintiendo? Que no sea existente. Vos estás en el medio del mar, no podés dibujar la forma del mar, pero no por eso vas a decir que no hay un mar. Vos sentís que tenés una conciencia, sentís que tenés un alma, pero ¿cuál es la forma del alma? ¿Cuál es la forma de la conciencia? Que no puedas dibujar la forma ni del alma ni de la conciencia no quiere decir que no tenga. Entonces sentís la fuerza de estar vivo, pero ¿cuál es la forma de la vida? No lo sé. ¿Será la acumulación de todas las obras que yo haga? Puede ser mi vida la acumulación de todas mis decisiones y acciones concretas y Bien, cambié de lugar porque la internet está terrible, señoras y señores. Así que estamos aquí. Seguimos entonces. Ahí está. Muy bien. Ahí está mejor. Entonces, estamos hablando de la capacidad para realizar un trabajo. Y estamos diciendo lo siguiente. Las 4 fases del proceso creativo. La primera es la de experimentación. La segunda es la de la gestación. La tercera es la de la invención. Y decimos que la invención es la energía que sale. El hijo por fin salió de la panza de la madre. ¿Qué significa esto? Significa que vos estás dando todo en un golpe, estás barrenando la ola, no estás pensando demasiado. Escribís, escribís, escribís. Así se siente la fase de la invención. Es un vómito en el que no se juzga, en el que no se detiene uno, simplemente uno avanza. Si estás surfeando, no te parás a describir la ola, simplemente avanzás. Y la energía ahí es una energía abrupta, una energía que fluye como un río. Ahí la imagen es el río, la energía como río que sigue avanzando. Pero la cuarta fase es una parte más contemplativa. La cuarta fase se llama composición y ahí la energía más bien se serena y tiene que ver con las corrientes profundas, no tanto con la ola y la espuma, sino más bien con lo que se mueve por debajo del océano. Esta energía tiene otra cualidad y cada una de estas energías, la fase de la experimentación, la fase de la gestación, la fase de la invención y la fase de la composición, tienen su propia cualidad, su propia textura, su propio tono emocional también, su propia temporalidad. Entonces no podemos confundirlas a una con otra. ¿Sí? La fase, por ejemplo, de la experimentación es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno está con los ojos abiertos, con la curiosidad, con la contemplación del mundo exterior. Uno está volcado hacia afuera, pero después
uno vuelve hacia adentro, en la fase de la gestación ya es más tranquila la cosa. ¿Por qué? Porque uno está más introspectivo, está más sereno. Pasan cosas, pero ahora es adentro y uno no encuentra muy bien cuáles son las formas de lo que está ocurriendo. Y luego otra vez, la fase de la invención, salimos afuera y tenemos euforia sobre todo, y felicidad, alegría, escribir, y escribís un poema y no lo terminas, no importa, escribís otro y no lo terminas, no importa, pero ese día fue absolutamente creativo. Después tendrás tiempo para revisar, corregir, organizar, proyectar, conectar, ordenar. Y luego viene esa fase que otra vez más contemplativa, más vamos hacia adentro, conociendo los puntos de contacto, la objetividad del texto, aplicando la conexión de los elementos. Fíjense que en estas 4 fases del proceso creativo tenemos más bien 2 eufóricas y 2 más bien serenas. La experimentación tiene más que ver con la euforia, con estar con los ojos abiertos. En cambio, la gestación tiene que ver con la introspección, es la madre. La introvención hace que uno se concentre en sus propias emociones y las ideas. Hay una serenidad allí. Luego nuevamente, la 3, salgo afuera, vuelco todo lo que siento, doy a luz al hijo, y luego la 4ª y última, nuevamente me sereno y empiezo a tratar de poner en contacto los elementos de la ola, tratar de establecer el trayecto narrativo de lo que ocurrió en mi proceso creativo, conectar los puntos. O sea que ahí también nuevamente la energía es más serena y más contemplativa. Entonces fíjense, parecería ser que la energía en el proceso creativo sube en la experimentación, baja en la gestación, vuelve a subir en la invención y vuelve a bajar en la composición. Esto lo digo a modo de percibir que las distintas cualidades energéticas de las emociones que acompañan la fase del proceso creativo, no pretendamos que en la composición haya euforia. Entonces, claro, es más divertido barrenar la ola que ponerse a describir el trayecto del surf, ¿verdad? Es más interesante quizá salir a pasear que tratar de entender qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces hay que respetar cada fenómeno, porque si uno no hace la transición de uno al otro, uno puede interrumpir el proceso de la poiesis en cualquiera de las fases. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, uno no finalmente termina escribiendo el poema, porque en alguna uno se detuvo. Entonces, si reconocemos estas fases, sabemos que la experimentación es el primer punto, pero no el definitivo. La gestación es algo muy importante y necesario. Vos no podés pasar a la composición si no tenés una buena gestación, porque ahí la energía no se constituyó de manera suficiente, de tal manera que lo que vayas a expresar viene de una energía poco configurada y por lo tanto no va a tener, contundencia, quizá tampoco va a tener claridad y por lo tanto nace sin todos los órganos de ese cuerpo. Entonces hay que permitir que la energía se autoconfigure orgánicamente como ella necesita en cada una de las fases. No juzgues tanto en la experimentación, porque si no te vas a restringir de vivir experiencias maravillosas. No pretendas claridad absoluta en la gestación, porque se trata de presentir, vislumbrar, intuir, olfatear. No busques la claridad conceptual, porque estás permitiendo que la emoción surja en vos. Aunque no sepas de qué se trata, permitite no saber. Luego en la gestación, estás surfeando, no te detengas a crear ya el poema, porque ahora es momento de abrir la compuerta y que fluya todo. Y en la composición no pretendas que quizás sea tan divertido como en la euforia de barrenar la ola o en la alegría de explorar el mundo, en la experimentación. Porque ahora lo que se trata es de conectar los puntos y ordenar los segmentos. Entonces, si nosotros nos atenemos a la idiosincrasia de cada fase, podemos acompañar el desarrollo energético de una manera orgánica, natural, de tal manera que el fluir individual y el devenir cósmico estén alineados. Y nuevamente, yo no necesito nadar y mover los brazos para moverme en el mar, porque me muevo con las olas. Yo necesito batir las alas como los pájaros enloquecidos y atemorizados, porque el aire caliente me lleva y me eleva y el viento me transporta. Si yo conecto, entonces, con las fuerzas que ya están en el movimiento creativo, yo no necesito hacer el trabajo que el misterio hará por mí. Esta es la clave. Yo tengo que trabajar lo menos posible, pero para eso tengo que dirigir mi energía en la mejor dirección, allí donde están las grandes olas. Yo no tengo que preocuparme en nadar demasiado, simplemente tengo que tener buena puntería. Y una vez que yo apunto bien, las olas hacen su trabajo. Entonces tenemos el concepto de energía como capacidad para realizar un trabajo y tenemos 4 capacidades distintas para realizar un trabajo. La de la experimentación, la de la gestación, la de la invención y de la composición.
Los trabajos tienen cualidades diferenciales en esas fases, entonces yo tengo que prestar atención cómo funciona cada fase para no pedirle una cualidad energética de una fase diferente y yo estar en paz con lo que debe ser. Pasamos a otro concepto de la física. Dice así, la termodinámica también es un lugar donde la energía se piensa como la capacidad para realizar transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. Entonces, pensemos el poeta que transforma no solo el texto, porque el texto pasa de ser blanco a tener un bloque gráfico que va a ser un mensaje maravilloso para un lector. Paso la hoja blanca a un poema publicado. Hay una transformación en la hoja, ¿verdad? Pero previamente hay una transformación en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente y en mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo, por ejemplo? Y porque lo leo en voz alta, porque me emociona, lo siento en la flor de piel, estoy respirando, vocalizo, veo la métrica, también en mi corazón, porque siento sentimientos que me conmueven a medida que voy concibiendo aquello de lo que quiero decir. ¿Por qué en el espíritu? Porque capaz que me transmite una lección de vida, esa experiencia. Entonces la energía que comenzó siendo simplemente una percepción visual, por ejemplo, de un atardecer, ahora se convierte en un sentimiento sublime, el incendio de un horizonte, la posibilidad de hacerse la pregunta acerca del sentido de la vida una vez más, la maravilla de estar frente a un espectáculo inconmensurable, el sentimiento profundo y espiritual de agradecimiento por ser testigo de esa maravillosa obra que ocurre todos los días. Entonces ya lo emocional se convierte en espiritual y previamente lo sensorial se convierte en emocional. Y allí, en la conversión energética de la energía exterior que se convierte de sensación a percepción imaginativa, la imaginación que se convierte quizá en fantasía, un atardecer no es un incendio, exageré, muy bien. Ahí entonces la energía va subiendo de nivel poético. En mi imaginación la energía toca cuerdas y entonces mi fantasía puede tanir nuevos sonidos, nuevas cuerdas y por lo tanto enriquezco la sonoridad de la percepción que llega con la sonoridad de mi orquesta interna, espíritu, corazón, mente o cuerpo que tengo yo aquí. Por lo tanto, entra un sonido, por ejemplo, puesta de sol. A cualquier persona dice, sí, es lindo, me preparo para la noche, ¿qué vamos a comer? O sí, hay que entrar a la casa antes de que venga la noche, van a venir los mosquitos. ¿Qué significa una puesta de sol para cualquier persona que no sea poeta? ¿Qué significa una puesta de sol para un poeta? Alguien que ve con 3 ojos, alguien que camina con 7 alas, alguien que ve más allá de la puesta de sol. ¿Qué otro incendio ocurrirá al otro lado del sol? ¿Hacia dónde se oculta el sol bajo la tierra? ¿Qué quedará después de este gran incendio cuando la gran estrella se apague junto con el último centellar de la tierra? Uno puede inventar, ¿a dónde se oculta el sol? ¿Cuán profundo baja el sol a la tierra para descansar una noche más bien merecida? No sé, y uno puede inventar. ¿Eso es real? No, no es real, es ficticio. Sí, pero ¿de dónde viene esa energía? De la emoción de estar contemplando esa escena sensorial. Por lo tanto, energía física se convierte en energía sensorial cuando entra el sujeto, la energía de la percepción se convierte en energía de la imaginación de la imaginación es motivada por la emoción y a su vez la imaginación motiva a la emoción. Hay un centro de dialéctica en el que cibernéticamente una causa se convierte en efecto de otra causa y viceversa. La emoción impulsa la imaginación y la imaginación impulsa la emoción y ahí se queda haciendo una interacción de causa y efecto. Y eso me permite a mí quizá encontrar una conceptualidad más profunda, hacerme una pregunta filosófica acerca de la percepción que estoy teniendo. Y todo esto es energía que se va transformando en cada una de mis competencias. Percepción, imaginación, emoción, pero también valores y creencias. Y la energía sigue transformándose. ¿Cuáles son mis creencias acerca del mundo? Acerca del atardecer, por ejemplo. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuánto valoro yo la luz del sol? ¿Cuánto valoro yo la oscuridad? ¿Por qué digo incendio? Incendio es la transformación de la materia, es la destrucción también. Pero quizá ese sol puede descender a la tierra para, por ejemplo, iluminar un bosque oculto que está viviendo en el centro de la tierra, no meramente encenderse y destruir. ¿Cuáles son los valores que yo utilizo cuando describo las cosas? Entonces, lo que estamos hablando es cómo la energía se va transformando. ¿Por qué? Porque desde la termodinámica, justamente los cuerpos vivos realizan transformaciones energéticas, por ejemplo, por medio del calor, y también en otros cuerpos.
Y este era el punto de partida. El poeta transforma no solo la hoja blanca, la convierte en un texto, no solo el silencio la convierte en un canto, sino también su propia alma. Uno se transforma después de encontrar un mensaje poético. El poeta no sale igual que como entró al poema. El ser humano sale transformado por el poeta que se encontró en el camino de tratar de entender y sentir qué es lo que estaba pasando con su experiencia interna. 4 fases del proceso creativo: experimentación, gestación, invención y composición. El ser humano entra en la experimentación y sale el poeta con un texto. En ese proceso el ser humano se transformó y la energía fue también transformándose. Por lo tanto, escribir un poema no es simplemente transformar la hoja, es transformarse a uno como ser humano volviéndose poeta. Ahora, cuidado que esa transformación puede tener un alto costo y un bajo beneficio. Si uno emplea demasiada fuerza en escribir un poema, quizá toda la fuerza se desperdicia en tratar de manejar el lenguaje. Y el resultado es producir estructuras textuales con baja efectividad estética y baja eficacia comunicativa, porque me rompí la cabeza tratando de sacar este poema más o menos presentable. Siendo la situación contraria, si yo manejo bien el lenguaje, me cuesta menos escribir el poema, por lo tanto puedo concentrarme más en los beneficios estético-comunicativos. El beneficio comunicativo es la eficacia comunicativa, que haya coherencia, que se transmita en el mensaje eso, que el otro me entienda. En cambio, la efectividad estética, efectividad de efecto, tiene que ver con lo que yo provoco en el otro. No tiene que ver con la claridad conceptual, sino más bien con el interés, el suspenso, lo que se va gestando, hacer que el otro se interese en lo que yo estoy diciendo. Y todo esto es manejo de la energía. Pero también uno se deja atravesar por la energía. Y esto también es algo muy importante para conversar. Para yo poder escribir un gran poema, para yo poder conducir las energías hasta cierto límite, porque en realidad las energías me conducen a mí, yo tengo que estar disponible a ser llevado, atravesado y conducido por las energías. ¿Qué significa eso? Energías de lo que percibo, energías de lo que siento, energías de movimientos desde el inconsciente que no alcanzo a figurar. Si estoy triste, si estoy alegre, no entiendo de dónde viene esto, sé que me siento extraño, no podría ponerlo en palabras. Está muy bien, está creciendo. El niño cuando está creciendo no tiene forma todavía de niño. Comienza siendo una célula, ¿verdad? El hijo que uno lleva adentro en la fase de la gestación. No busque la forma. Confía en el ADN y en la fisiología de la autoconstrucción, el autodesarrollo del ADN. Lo mismo pasa en poesía. Si vos confiás en tu escucha poética, en tu sinceridad y te conectás con lo que vos sentís, entonces vas a confiar plenamente en vos y por lo tanto el mensaje va a salir. Pero el mensaje va a ser no lo que vos quieras, el mensaje va a ser lo que él deba decir. Vos acompañás con tu escucha poética y con tu asistencia lingüística a que el mensaje se autodiga. Si estás conectando con el misterio, el universo, la vida y el lenguaje, ellos lo van a decir por vos, no tenés que pensar nada, tenés que estar disponible. Y ahí está el trabajo. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Cuál es el trabajo del ser humano que encarna al poeta? Es estar disponible. ¿Qué significa estar disponible? Significa no ofrecer ninguna resistencia para cuando viene la energía te empuje, te lleve. La energía de alta calidad. Si vos sos una rama seca, pasa el viento y no se mueve la rama seca. Si vos sos una rama viva, ondulante, pasa el viento y realizás múltiples formas. Seamos vivos, seamos frescos, seamos flexibles. ¿Para qué? Para que cuando venga el viento, para cuando venga el océano, me lleve. Si yo estoy pesado y duro, no me muevo. Yo no me muevo por lo que yo quiero. Yo aprendo a querer aquello que me mueve. El poema es el resultado de mi amor a la escucha poética. El poema no es el resultado de mi decir intencional que trata de acercar aquello que quiero decir con lo que yo siento que se está diciendo. Vos le das voz al inconsciente individual y le das voz al inconsciente colectivo y vas encontrando la grieta más intensa, más profunda y más expansiva en esa escucha poética. Por lo tanto, cuando uno escribe el poema, está más tiempo escuchando que diciendo. Esto es algo que no se dice, esto es algo que no se practica. El poeta no es solamente un comunicador textual, bajo cierto género. Más aún, yo diría un 80%, es alguien que aprendió a escuchar poéticamente la voz del universo. Aprendió a leer, como dice Rick, los poemas de la vida. La vida es un niño que escribe poemas. Entonces yo me mantengo abierto, flexible. Si me mantengo abierto, el misterio, el universo, la vida y el lenguaje
entran. Si me mantengo flexible, les dejo que ellos hagan su trabajo. La energía que viene, yo me dejo poseer y conducir por plena confianza. Voy haciendo tareas asistenciales, a ver, donde hay un exceso, mantengo. Si la tabla se está yendo muy hacia abajo, te va a sacar, entonces mantenerla hacia arriba. Si ves que el viento te está llevando hacia la ladera de una montaña y te vas a chocar con ella, redirigí un poquito. Vos no vas a conducir al viento. Vos te movés dentro de las direcciones que el viento ya tiene planteado para vos. Tu aquí y tu ahora es irrepetible, singular, infinito. Es tu mensaje que recibís desde el misterio, desde el universo y desde la vida. Es para vos. Nadie va a vivir lo que estás viviendo exactamente ahora. ¿Podés captarlo? Solamente toda la humanidad cuenta con vos, para vos captar el momento que pasa solo por vos. El aquí que pasa solo por vos. Solo es tuyo, ese mensaje es tuyo. ¿Lo vas a dejar pasar o lo vas a transformar en texto, en lenguaje? ¿Cómo haces? Transformando la energía de una forma a otra. Viene la energía en forma de emoción, en forma de concepto, en forma de percepción, y la transformás en forma de emoción, en forma de imagen, en forma de palabras, en forma de sonoridad, en forma de cadencia, en forma de organización gráfica del poema, en forma de selección de las secuencias narrativas. En un montón de formas los vas transformando. Pero ¿cómo haces? Vos tenés ya tener en tu cabeza todas estas andariveles de la pileta que se llama poesía. Cuantos más andariveles conozcas, más nadadores vas a poder conducir en esa gran pileta maravillosa que se llama lenguaje poético. Si vos estás restringida, si vos tenés restringida tu expresión a 3 andariveles de una pileta infinita, entonces tu movimiento va a ser de menor calidad porque va a tener menos definición. Si manejás sentido y sonido, pero no manejás, por ejemplo, imagen o actos de habla o pragmática, entonces tu poema dice menos de lo que podría decir porque la energía impacta en menos cuerdas. Si vos tenés una gran sinfonía, sos un compositor, subís al teatro y solamente a la orquesta viene un solo músico con una flauta y vos inventaste una sinfonía para 20 instrumentos, ¿cómo haces para meter esos 20 instrumentos en una sola flauta? Una sola flauta saca un sonido por vez. Imagínate ahora que tu cuerpo es una orquesta y que quizás solamente estás usando un instrumento, 2 instrumentos de los 30, 40, 50 instrumentos que tenés expresivos, propios del lenguaje poético. ¿No sería mucho más interesante, mucho más rica esa sonoridad si usás todos los instrumentos y en todo momento? Quizás le das el solo a cada instrumento en algún momento, ¿verdad? Quizás la primera estrofa es para llamar la atención al sonido, la segunda estrofa es para llamar la atención al sentido, la tercera es para cambiar el acto de habla. Y le vas dando a cada verso su minuto de gloria. El primer verso para sonido, el segundo para sintaxis, el tercero para actos de habla, el cuarto para secuencia narrativa. Y después volvés y le vas dando su minuto de gloria a cada andarivel, a cada variable. Estaría bueno eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si uno está acostumbrado a solo 3 o 4? Y tenés una cancha reducida, tenés una orquesta reducida, y la sinfonía que tenés adentro y que sentís, con tantos músicos en potencia, esa capacidad para realizar un trabajo pasa por el filtro de tu competencia lingüística, de tu competencia cognitiva, de tu competencia emocional. Entonces, si todo esto está cerrado, por más que resuene adentro una sinfonía, va a salir hilitos de sonidos. Entonces hay que abrir la mente, hay que abrir el espíritu, hay que abrir el corazón, hay que abrir el cuerpo. ¿Para qué? Para que entre más río de mensaje, que es información y energía, del misterio del universo, de la vida y del lenguaje. Entonces, si vos abrís todos tus canales, todo eso fluye a través tuyo. Y cuando fluya, el segundo paso es, el primero era abrirse y estar disponible. El segundo paso es no disolverse frente a semejante cantidad de energía. Te puedes prender fuego si te acercás demasiado al sol. Entonces, cuidado, no se trata que es la energía el mala. No, se trata que uno se acercó demasiado, se acercó mucho más de lo que capacidad tenía para gestionar esa energía. Entonces, cuidado, aprender, pasito de bebé, gradualmente. Me toqué, me alejo. ¡Ay, me estoy enfriando! No, me acerco. Y así vas graduando y vas avanzando y de esta manera vas manejando la energía. Vas realizando tu trabajo. ¿Tu trabajo de qué? De obrar, siendo la mejor versión de vos mismo. Espíritu, corazón, mente, cuerpo. Y al mismo tiempo vas trabajando sobre la materia. ¿Qué vas a modificar? Tus emociones. Vas a convertir el dolor en belleza, por ejemplo. Entonces vas a convertir el sufrimiento en esperanza y en disfrute. ¿Qué otra cosa vas a transformar con tu energía? Y voy a transformar la hoja. Bueno, vas a convertir la hoja de una mancha, de algo blanco en un bloque gráfico. Muy bien, ¿qué más vas a transformar? Y voy a transformar el lenguaje poético. Voy a inventar una nueva vanguardia. Bien, voy a transformar entonces los usos del lenguaje. ¿Qué más puedo transformar? Puedo transformar el silencio.
del silencio a recitar el poema, hay una transformación, ¿verdad? Pero también puedes transformar el corazón de los seres humanos si escribís acerca de lecciones de vida. Puedes transformar el espíritu de los seres humanos si ayudás a que las personas despierten, por ejemplo. Puedes transformar el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo de los seres humanos si inspirás y si transmitís tu pasión acerca de la vida. ¿Cómo es posible? Porque te escuchan, porque conectan con tu código y porque reciben tu información y tu energía sobre todas las cosas. Entonces vos podés transformar las almas de tus lectores si tu poema es de alta calidad y es empático. No se trata solamente de decir lo que vos querés decir, se trata también de que vos puedas querer lo que se está diciendo y que vos puedas hacer que el otro quiera lo que se dijo. Son 3 instancias, las repito. No solo se trata de vos escribir lo que querés, esto es el foco creativo puesto en el yo digo. No solo se trata de hacer que el texto sea lo que vos querés que se diga, aprender a querer lo que se está diciendo, no solamente imponerle al texto lo que vos querés decir, sino vos aprender a oír esos accidentes gráficos, por ejemplo, esos accidentes semánticos, eso que quizá te dice, wow, no lo había pensado, qué interesante, a ver, me voy por acá, apareció esto, y vas por ahí a ver qué pasa. Entonces, aprender a querer lo que ocurre en el proceso, quiera ese texto, que el lector ame ese trayecto expresivo que vos le invitás. Y una última correlación entre poesía y energía es la conversión de masa y materia en energía. Entonces, gracias a la ecuación E es igual a la energía, a la materia elevada a la velocidad de la luz al cuadrado, la famosa fórmula Einstein, es la equivalencia masa-energía, materia-energía. Esto es muy interesante para pensar metafóricamente la poesía, el poeta, la poiesis y el poema. ¿Por qué? Porque pensemos, bueno, ¿cuáles son las entidades materiales con las que se enfrenta el poeta? Número 1, por ejemplo, datos sensoriales. Si no me inspira la realidad que vivo, entonces ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a escribir? ¿Y qué me va a apasionar? Por lo tanto, la poesía comienza con la experiencia. Por eso la experimentación, primera fase del proceso creativo, comienza con la experiencia. Entonces, la primera materia que se va a transformar es la experiencia. Esa manzana que estoy viendo allí, ahora me la llevo con mi alma, porque la vi, porque me emocionó. Porque ahora no es que Juan come la manzana, sino que la manzana quizás se come a Juan. Estoy fantaseando. Fíjense entonces que la manzana del mundo exterior, su energía constitutiva como fruto, deja de ser una entidad del mundo exterior y pasa a ser una entidad del mundo interior. Se transforma en una percepción para mí. Otro mira la manzana y ve otro aspecto de la manzana. Quizá ve la sombra de la manzana, quizá ve la hoja que tapa la manzana, quizá la ve desde arriba, quizá la ve desde abajo, quizá la ve desde el punto de vista del árbol que está por desprender un hijo, quizá la ve desde el punto de vista de abajo que se le está por caer encima, quizá la ve desde el punto de vista de la misma manzana que está por estallarse contra la tierra. ¿Desde qué punto de vista se ve la experiencia manzana caer? Entonces la misma energía, desde distintos puntos de experiencia, adquiere distintas formas. Por lo tanto, la percepción es una materia modificable. Cuando un barco se traslada de una costa a la otra, ¿cómo describo la acción? El barco sale, el barco llega, el barco se mueve. Hay varios puntos de vista para cada situación. Tantos como situaciones, como sujetos percipientes haya. Esto es interesante porque entonces tenemos que decir que la realidad es una materia flexible, disponible a ser flexionada por la percepción. Las mismas cosas tienen múltiples puntos de vista. Por lo tanto, la cosa no es una realidad tangible, sino una realidad trascendental. Adquiere tangibilidad cuando se instala en un punto de vista determinado. Esto es lo que decía Peirce acerca de que no solamente hay objeto, no solamente hay signo, sino que también hay un interpretante. Hay un interpretante para quien ese objeto es un signo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la golosina para el niño que la quiere, que para la madre que se la va a comprar o que está cuidando la salud dental del hijo. O para el vendedor, el kiosquero que está vendiendo la golosina. O para el dentista que trabaja gracias a las caries de los niños, por ejemplo. El mismo fenómeno, desde distintos puntos de vista, es energía determinada según la perspectiva. Por lo tanto, la primera materia es la realidad, se flexiona según la perspectiva. Y esto es muy importante para el poeta, porque desde qué perspectiva vos vas a transformar la realidad que vivís. ¿Vas a transformarla desde tu actitud de ser el futuro de tu pasado o vas a empoderarte de tu aquí y ahora?
y a vivir plenamente la realidad que te toca, sin arrastrar viejas culpas, sin arrastrar viejas tristezas, tratar de entrar en esos mares y sacar lo mejor que tenés de vos mismo para trascender esa situación. No quedar dando vuelta en un loop, sino ir subiendo en escalas de autodesarrollo para ser más libre y más feliz. Otra manera de pensar la materia en el proceso creativo es el lenguaje. Si no usamos el lenguaje no podemos escribir un poema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que transformamos son las palabras, pero no necesariamente las palabras, más aún lo que transformamos son las combinaciones de las palabras. Si yo agarro un diccionario no tengo un poema, ¿verdad? Tengo una acumulación de palabras en orden y las palabras que están a la derecha que son la entrada que definen, al definiendum. Pero eso no es el poema. Pero tengo ahí los elementos para escribir un poema. Son las palabras que existen, o puedo yo inventar mi propio diccionario, o puedo yo inventar mi propio glosario, o puedo yo inventar mi propio conjunto de palabras. Así que puedo inventar los signos, las letras, puedo inventar las palabras, las sonoridades nuevas, puedo inventar las definiciones, puedo inventar lo que quiera. El punto es que depende de la invención cuál es el efecto estético o el resultado comunicativo. Pueden entenderme menos, o puedo ser más interesante, o más oscuro. Uno lo revisará ahí, ¿verdad? Pero en todo caso lo que sí hay es una materia, que es el lenguaje, el diccionario, las palabras. Yo modifico las palabras. Si escribo un poema que nunca en la historia de la humanidad se escribió, entonces va a ser mío. Por lo tanto, ese poema que vos escribiste es el resultado de una combinación única en la historia de la humanidad. A menos que participes de clichés o hagas copy-paste, ¿verdad? Pero estoy seguro de que la mayoría, si no todos los poemas que has escrito, son únicos. No existe referente en la humanidad, ni en la historia, y es muy poco probable que esto se repita en el futuro. Por lo tanto, esos poemas son únicos. Y cuanto más extraña sea la relación entre los elementos, más único y más conservada va a estar la extrañeza, porque va a ser más difícil de repetir por accidente. Entonces también el lenguaje es algo que se modifica. Introducís una combinación de palabras que antes no existía. Entonces tenemos la transformación en el ser humano. Después de escribir un poema es algo transformado. Después de leer un gran poema es algo transformado, inspirado para escribir yo mi propio poema. Pero también una transformación en la hoja y fundamentalmente en el lenguaje. Pero también, tercera transformación, hay una transformación en el lector. Tu poema va a ser leído, va a ser descubierto, va a ser asimilado, va a ser usado, va a ser experimentado por alguien que no conoces. Esto es lo fantástico de la escritura, ¿verdad? Porque si uno tiene que decirlo, ahora con la grabación no hay problema, pero antes que no existía ni la escritura, uno lo decía y solamente a quien se lo decía estaba tan lejos como la voz podía llegar. Después aparece la escritura y aparece, por supuesto, la dilación del mensaje. Yo lo escribo y le puede llegar en cualquier otro momento a la otra persona. Pero antes de la escritura, imagínense, es la voz y la cercanía del otro para que me escuche. Ahora, como tengo escritura, puedo estar yo ausente de la situación comunicativa y el otro me escucha silenciosamente. Dicho sea de paso, abro un pequeño paréntesis para reflexionar acerca de la necesidad de incorporar más la poesía al cuerpo, hacer recitados en voz alta, porque si no queda sometida la poesía a una sobreintelectualización. Escribimos poemas para lectores, pero también recitamos para oyentes. Piensen eso. Y la carne tiene sus propios criterios para estructurar el texto, que no son los criterios de la mente. Por eso también hay que encarnar, leerlo en voz alta, pronunciar cada una de las palabras, declamar, porque ahí en esa escucha corporal, física, muscular, vas a encontrar nuevos criterios para modificar tu texto. Y eso es muy importante, porque si no el texto queda simplemente como resultado de tu mente. Hacelo pasar por tu cuerpo y volvé a corregirlo a ver qué pasa. Grabate. Cierro paréntesis. La transformación también está en la materia de ese sujeto que te va a escuchar, que te va a leer. Su alma va a salir transformada. ¿Por qué? Porque si tu poema es un poema de alta calidad y encima genera empatía porque es arquetípico, todos lo van a amar. Todos lo van a necesitar para aprender de ellos mismos. Ese poema va a ser un espejo de almas que van a querer verse a sí mismos en esa materia, en ese dispositivo comunicativo. ¿Por qué? Porque tocaste el alma de las personas.
Tu obra ya no es singular, es universal. Y cuando logras eso, estás creando un dispositivo de transformación de la humanidad. La poesía como biopolítica para generar un mundo más pacífico. Les mando un abrazo, nos vemos el martes que viene en Ciencia Poesía y mañana para quien quiera semiosis poética también por el mismo canal. Un beso grande, que tengan buenas noches.